les bendiga, amados hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes han orado alguna vez por algo que necesitan y no han obtenido respuesta de Dios? Nunca. Yo creo que la mayoría de cristianos, creo que no voy a mencionar porcentajes, no me atrevo a mencionar porcentajes, pero creo que la mayoría de cristianos tenemos en alguna forma alguna oración, alguna necesidad por la que hemos clamado y no hemos obtenido una respuesta de Dios. Y seguramente o posiblemente, no quiero atreverme, pero posiblemente en medio de ese silencio hemos preferido dejar de orar por eso. Hemos atribuido en algún momento no es la voluntad de Dios. O hemos atribuido tal vez a nuestro propio desconocimiento espiritual de lo que Dios quiere. Ahí entonces dejamos de orar. Y ya no oramos. Decimos, tal vez no es la voluntad de Dios. O posiblemente estoy orando mal. O la tercera, que podría ser, no la peor, pero sí la peor para efecto de nuestra relación con Dios, y es que haya un pecado oculto que nosotros no estamos trabajando con Dios y no lo queremos soltar. Y creemos que podemos manipular a Dios y podemos manejar algunas de las cuestiones de la soberanía de Dios a través de, voy a ocultar ese pecado, voy a mantener ese pecado allí. Amén. Muy bien, vamos a empezar hablando un poquito, váyanse de una vez por favor a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10 y verso 13, vamos a situarnos en ese pasaje. ¿De qué manera podemos saber si nuestras oraciones están de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque esto es importante, la conciencia. Dice Pablo que oremos con el Espíritu, pero que oremos con el entendimiento. Fíjense que Pablo no está diciendo oren en el Espíritu, entonces les va a ir bien. Pablo dice oren en el Espíritu, pero oren con el entendimiento. Canten en el Espíritu, pero canten también con el entendimiento. O sea, tiene que haber una conciencia de qué estamos diciéndole a Dios, y en nuestras oraciones es importante que nosotros sepamos si nuestras oraciones están de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es muy importante que sepamos, porque eso es básico, fundamental, para saber cómo nosotros vamos a pedir. Amén. Y tenemos que preguntarnos también qué relación tiene el pecado no confesado, porque todo pecado debe ser confesado, pero tenemos que pensar qué relación tiene el pecado no confesado en nuestra relación con Dios. Fíjense que algunas de las oraciones posiblemente dejaste de orar ya desde hace mucho tiempo, tal vez hace algunos años tenías alguna necesidad muy fuerte, nunca fue contestada y tal vez tú buscaste tus propios medios para que esa necesidad fuera suplida, y nunca te preguntaste por qué Dios nunca me contestó mi necesidad, por qué Dios nunca atendió mi petición. No es nunca Dios, ¿por qué nunca Dios oyó? Dios siempre va a oír nuestra petición, pero tenemos que considerar estos dos aspectos. Si están de acuerdo con la voluntad de Dios, y número dos, si esta no respuesta de Dios tiene relación con un pecado no confesado. Este es el momento y este es el día y esta es la hora en el que Dios espera que nosotros confesemos cualquier pecado que tengamos escondido, oculto, o simplemente no querramos confesar ese pecado. Lo sabemos, somos total y absolutamente conscientes, pero no queremos confesarlo porque no consideramos. Fíjese bien, aquí hay un elemento, una muralla que para mí creo que es una de las peores. ¿Por qué no confieso su pecado? Por mi religiosidad. ¿Sí? No por la religión, por mi religiosidad. Y mi religiosidad me hace establecer sobre mi pecado mi propia justicia. Ya no busco la justicia de Dios, sino mi propia justicia. Amén. Vamos a ver ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10 y verso 13, lo que el apóstol Pablo habla al respecto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, hay una promesa contundente de parte de Dios de que tu oración va a ser respondida.
va a estar marcada por tres cosas. Número uno, orar en función a la voluntad de Dios. Número dos, un pecado que no confesado al Señor. Y número tres, una conciencia del pecado, pero mi religiosidad no me deja, no me permite confesarla. Amén. Al estudiar sobre las oraciones no respondidas, el tema de hoy es, si Dios oye, ¿por qué no responde? ¿O por qué no contesta a Dios? Ese es el tema de hoy. Si Dios oye mi oración, ¿por qué Dios no contesta? Y vamos a ir entendiendo un poco de esto y terminaremos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Al estudiar sobre las oraciones no respondidas, debemos pensar en varias cosas. Y una de ellas es si nuestros pedidos tienen una base bíblica de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. No es orar por orar. Cuando ores, pregúntate, mi oración, mi pedido, mi solicitud a Dios, ¿tiene base bíblica? Porque puede ser que esto sea una respuesta a tus oraciones no respondidas. Santiago dice que nosotros oramos, en su carta dice que nosotros oramos y no recibimos, pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites. Esta puede ser una posibilidad. Las motivaciones que yo tengo para orar son incorrectas, son las motivaciones equivocadas. Entonces, tengo que revisar si lo que estoy pidiéndole a Dios tiene una base bíblica. Y para eso debo conocer Biblia, por supuesto, ¿verdad? Debo ir a la Biblia, debo ir a las Escrituras. Debo de revisar porque las Escrituras me van a mostrar la voluntad de Dios, no solo históricamente, porque vemos la voluntad de Dios a través de la historia, a través del pueblo de Israel, lo vemos a través de la iglesia también, lo vemos a través de lo que conocemos como la iglesia primitiva, pero primordialmente y principalmente tenemos que saber esto. Y número dos, si estamos orando bien. Eso es importante. Nuestras oraciones, fíjense bien, cuando digo estamos orando bien, es lo que le estoy pidiendo a Dios es tan importante que yo no dejo de orar o mi oración es importante, pero como no hay respuesta, en algún momento dejo de orar, lo cual podemos concluir entonces que si yo oro por algo al Señor, un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, pero al no recibirlo a las 2 semanas, dejo de orar, entonces podemos concluir que lo que estaba pidiendo no era tan urgente, ni era tan importante. Amén. Y ahora ahí tienes una razón de por qué tu oración nunca fue contestada. Porque al final no era tan importante para ti. Dejaste de orar. Tú creíste al principio que era importante porque te asustó, te preocupó, necesitabas cuidar un poco tu prestigio, tu imagen. Y entonces, en base a estas cosas, tú oraste. Pero cuando revisamos si es importante saber qué tan importante es para mí, tal vez uno de los ejemplos más prácticos que nosotros podemos ver en este momento es cuando tú tienes que viajar a los Estados Unidos y necesitas una visa. Aparte de tu pasaporte, por supuesto, necesitas una visa. Para ti es muy importante viajar a los Estados Unidos, pero puede ser que no sea urgente. Es importante, pero no es urgente. ¿Qué haces tú? Te levantas de madrugada, vas allá a la embajada, al consulado, vas a hacer cola, esperas y tienes que someterte a una entrevista. Tú vas a pasar una serie de vicisitudes para poder obtener la visa que necesitas porque hay una necesidad tuya de viajar a los Estados Unidos o a otro país, cualquiera. Si nosotros ponemos este ejemplo, porque puede ser que no te la den, puede ser que no estés dispuesto a levantarte de madrugada, puede ser que en algún momento el tráfico denso te desmotive, te desmoralice y ya no vayas. Pueden haber muchas razones. Hay una necesidad de viajar, pero tú no estás dispuesto a pagar el precio para obtener esa visa. Y entonces nunca lo obtienes.
nunca vas, nunca la solicitas. La oración tiene mucho que ver con la urgencia que tiene para ti la respuesta. Y algunas de nuestras oraciones y nuestras peticiones, no las oraciones, pero sí algunas de nuestras peticiones durante nuestro caminar cristiano no son tan urgentes para nosotros. Y sin embargo, nosotros culpamos a Dios de no contestarnos. Pero no era realmente urgente para nosotros. No era, bueno, voy a bajar un grado de la urgencia a la importancia. No era importante. ¿Cómo veo que no es importante? Porque dejé de orar. Al final me conformo con otras cosas. Al final me conformo con mordisquear promesas del Señor y mordisqueo promesas por ahí. Pero Dios dice en su palabra, y estoy tratando de comprometer a Dios a través de mi falta de perseverancia en la oración, en la urgencia que tengo. No voy a poner ejemplos bíblicos en este momento, pero nuestras oraciones para pedirle algo al Señor deberían de ser tan intensas como urgentes. Jesús es el mejor ejemplo que hay de una oración intensa, porque en la balanza estaba tu vida y mi vida. En la balanza estaban las personas, las almas. Y él había una necesidad porque el mundo estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. El Hijo de Dios se despoja de sí mismo, desciende a la tierra, se somete a un proceso de escrutinio del hombre, cualquiera que éste sea, incrédulos, religiosos, rebeldes, y al final va a la cruz a pagar el precio. Y él se mantiene firme en esto. Amén. En el libro de Efesios, si caminas un poquito más adelante, Pablo nos hace una referencia muy importante en el capítulo 3 y versículo 20 del libro de Efesios. Muy bien, Efesios, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Solo esto debería de darnos a nosotros el ánimo. Ánimo, amén. Fíjate bien, no es solo si cuando voy al Señor, no voy, yo voy a requerir, a solicitar, a implorar, a rogar en mi oración, pero todo, absolutamente todo lo que el ser humano necesita, Él lo tiene. Es que yo voy a Él porque Él lo tiene. Amén. Si alguien tuviera la cura del cáncer, que seguramente la tienen, pero esto ya es otra cuestión del sistema político mundial. Si alguien tuviera la cura del cáncer, ¿cómo sería la fila de personas estando allí? No importa la hora, la distancia, ni la hora, ni el valor que tenga, porque eso les va a curar del cáncer. Bueno, pues esto tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida eterna, no solo la vida aquí en la tierra, sino la vida eterna también. Y Pablo en este pasaje de Efesios 3:20 nos da la respuesta para animarnos a que nosotros seamos persistentes, perseverantes, pero sobre todo tener fe en el Señor. Dice ahí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho, fíjate bien, no solo las hace, sino que abundantemente. ¿Mm? Si yo les digo, hermanos, salgan ahí por favor y consigan un poco de agua de lluvia, porque es bueno para las lombrices, decían las abuelas, le hagan tomar un agua de lluvia o cubitos de granizo, va a comer granizo, por lo menos en mi casa así era. Yo les digo, hermanos, consigan un poco de agua. Estoy seguro que algunos saldrían con una taza, otros con un guacal, otros con una cubeta, porque no es cuánto, sino es qué voy a traer y de quién lo voy a recibir. Y a veces nosotros pedimos a Dios algo y vamos con una taza. Y Pablo dice, mucho más abundante, mira, dice ahí, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Por qué? Porque hay un poder que actúa en nosotros y ese poder es el poder de la fe. Amén. Si nosotros vamos, amados hermanos, y luego de poner un asunto en las manos del Señor, desistimos,
No vayan a levantar su mano, pero ¿cuántos de ustedes han ido a pedir algo al Señor y desisten en algún momento? Tal vez en el mismo día. No, tal vez no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos hemos desistido en algún momento? Y posiblemente Dios, mira, no solo es que lo tenga, tal vez Dios sí quería dármelo, pero yo desisto. ¿Eso qué implica? Que mi fe es una fe débil. Es más, no estoy creyendo en Él como este Dios del cual habla el apóstol Pablo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Cada vez que ores, amado hermano o hermana, pregúntate, ¿cuál es la importancia de lo que yo estoy orando? Por eso es que a la iglesia, uno de los ministerios más poderosos es el ministerio evangelístico, porque estás clamando, luchando, sirviendo por las almas. ¿Qué tiene mayor valor que una alma? Dice en la Biblia que en los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. ¿Qué tiene más valor? ¿Tu carro? ¿Tu trabajo? ¿El reloj de marca que te compraste? ¿Los zapatos buscapleitos que compraste? ¿Qué tiene más valor que un alma? Y nosotros, la Biblia nos enseña que si vas a pedirle algo al Señor, pídelo de acuerdo a lo que esté establecido en la palabra. Usa un fundamento bíblico, porque tu palabra dice, Señor. No te reclamo, no te exijo, Señor. Yo demando de ti, Señor. Señor, decretamos en tu nombre. Eso no es lo correcto, sino es con ese fundamento. Y luego, fíjate bien, orar sin cesar. Amén. La Biblia misma, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Oren sin detenerse, oren hasta que reciban aquello que ustedes, porque esto es la urgencia de lo que quieres, de lo que necesitas. Tampoco vas a estar pidiendo tonterías, ¿verdad, hermano o hermana? Pero vas a orar, porque esto es una urgencia, es importante para ti, es importante recibirlo. Hay ejemplos en la palabra del Señor, aquella mujer sirofenicia con su hija. Estar esperando aquel hombre ciego que gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miles de gentes andaban allí y él grita en medio de todo el gentío, el griterío, porque la gente no iba en silencio. La gente iba gritando y sin embargo él gritó con todas sus fuerzas, porque él sabía que ese Jesús que estaba pasando delante de él tenía lo que él necesitaba. Y quería darle lo que él necesitaba. Y podía darle lo que él necesitaba. Nosotros vamos a orar en algún momento delante de la presencia del Señor, no creyendo que Él quiere dárnoslo. Es más, algunos somos tan atrevidos que vamos a orarle al Señor, no creyendo que Él tiene lo que nosotros vamos a pedir. Y si no lo tiene Él, ¿quién lo tiene? Entonces, si no lo tiene Dios, ¿quién lo tiene? ¿A quién se lo vas a ir a pedir? Y entonces corremos haciendo nuestros propios dioses. Bueno, mañana me conversaba mi esposa acerca de eso, estamos conversando, desayunando, y vea, me decía, mira, ¿cómo es que Aarón le contesta a Moisés? Es que tomamos ahí todas las alhajas y fundimos, y salió un becerro, ¿verdad? O sea, nosotros lo echamos ahí y salió un becerro. ¿Cómo es que sale un becerro? Miren el argumento. Nosotros a veces oramos, y es lo que el Señor hoy quiere hablar a tu corazón para exhortarte. Ora con base en lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Revisa si no hay un pecado en tu vida, pero revísalo honestamente. Quita la religiosidad de ti, de no, pero estoy bien, eso no es malo, eso no tiene nada de malo. Eso no es pecado. Es que a veces nosotros, la religiosidad, el gran peligro de la religiosidad es que denomina cosas de acuerdo a su concepto, a su cosmovisión, si ustedes quieren. Es que la religiosidad dice, no, eso no es pecado, esto es uno de los problemas del alma. Pues el alma es la que nos llevó a esos problemas que tenemos. Y el alma es la que te va a llevar al pecado. Amén. Orad sin cesar. ¿Dejamos de orar? Algunos no oramos. Oramos en la mañana porque es como, toco madera, ¿no?
oro para que me vaya bien. ¿Sí? En la noche ya no oro porque ya terminé, ya pasé y estoy en mi casa, ya estoy aquí seguro. ¿Mm? Ten cuidado porque te puede pasar como aquel hombre que llegó a estorbar a una iglesia aquí por el Oriente Medio, no, el Oriente, ¿cómo se llama? Oriente Chico, no sabe, el Oriente, Jutiapa, Jalapa. Llegó a estorbar y empezó a gritar en la puerta al pastor y un mosco entró a su garganta y lo ahogó. Un mosquito entró a su garganta y lo ahogó. ¿Sí? Ahora, yo no estoy amenazando a nadie, por supuesto que esto no se trata de amenazar a nadie, hermanos, amén. Contrario a lo que se está predicando, amados hermanos, nosotros no podemos exigir a Dios. Por ejemplo, si yo pregunto, generalmente ese es uno de los problemas en general, que se está dando con las enormes facilidades que la industria y el comercio están dando para que adquieras cosas a largo plazo, ¿verdad? Ahora ves que los vehículos ya no se venden a 5 años, era antes, ¿verdad? 60 meses, ahora son 120 meses. Sí, sí, 10 años, 10 años, ¿verdad? Yo recién acabo de ver la experiencia de un joven que me va a preguntar el precio de mi camioneta. ¿Qué tanto? De la blanca, la de mi hijo, no mía, sino la de ella. Y me dijo, no, no tengo dinero. Pero esta semana apareció con un pick-up Ford Ranger nuevo. Y él trabaja en un call center. Y entonces, ¿qué me enteré? Te cuesta más de 180,000 quetzales, que lo compró a 10 años. Ese muchacho tiene 32 años. O sea, a los 42 años tal vez ni se va a casar por estar pagando el pick-up antes. Pero eso no es el único caso. Es que las agencias eso te están vendiendo, la facilidad. Lo fácil de las casas prefabricadas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que es que quiero rápido las cosas. El carro 0 millas, 0 kilómetros, perdónenme, 0 kilómetros y está listo. Usted lo saca y usted ya tiene su carro. Lo que no te dicen es que al salir de la agencia el 30% del vehículo ya bajó. ¿Verdad que sí? De momento que salís ya ese carro, mi hermano, ¿verdad? Ya vale menos. Pero es lo que está buscando. Es como encuentro tantas facilidades, ya no oro. A eso me quería referir, hermanos. Como me es tan fácil, el mundo me da tan fácil las cosas, yo ya no oro. Y como ya no oro, no veo el poder de Dios sobre mi vida. Amén. Ya no veo el poder de Dios en mi vida. Dios quiere. Cuando aquel ciego le pregunta si quieres, y le dice, sí quiero. Él no vaciló y dijo, ¿cómo está en tu iglesia? Tráeme una carta de tu pastor para ver si tenés buen testimonio. Él no le dijo, mira, quiero ver cómo estás con tus asistencias a la iglesia, estás ofrendando a la iglesia. No dijo eso, dijo, sí quiero. ¿Mm? Ahora, si tú le preguntas a Dios conforme a esa petición específica que tienes, la más urgente, porque tenemos varias, pero piensa por un momento, ¿cuál es lo más urgente? ¿Qué es lo más importante dentro de mis necesidades en este momento? ¿Crees que Dios quiere dártelo? ¿Sí o no? Y si quiere dártelo, primero piensas, Él lo tiene. Dios lo tiene, porque Él es poderoso para hacer más abundantemente. Él lo tiene. Si Él lo tiene, yo voy a ir ahí con Él y hasta que no me dé los panes, no me quito de ahí. ¿Mm? Pero a veces está nuestra impaciencia. No, miren, a veces decimos, no es que a mí no, yo no quiero pedirle paciencia al Señor porque me va a mandar pruebas. Pero la paciencia tiene mucho que ver con la oración. Porque no es que Dios desafía tu paciencia, es que Dios te ha capacitado con paciencia para que tú puedas ser persistente en la oración. Amén. Orad sin cesar. Ahora, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Dejemos lo urgente por un lado. ¿Qué es importante para ti que suceda en tu vida en este tiempo? Esta semana, el mes siguiente, antes de fin de año.
a principios del otro año? ¿Qué es lo importante para ti? Porque entonces ahora voy a orar por lo importante. Y voy a estar orando porque es importante para mí. Yo no voy a demostrarle a Dios, porque no tengo nada que demostrarle a Dios que es importante para mí, porque Dios conoce lo más profundo de mi corazón y sabe que sí es importante. Lo que Dios va a ver en mí es la actitud que yo tengo ante lo importante. Porque en ese nivel de importancia, Él me va a llevar a una importancia vital, vital sobre las almas perdidas. Y entonces yo voy a tener carga por las almas perdidas. Ya no vivo yo. Pablo dice, ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo. Dice, lo vivo en la fe. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque conforme a la importancia de tus necesidades, Dios va a suplir tus necesidades, ¿sí o no? Él lo dice. Por eso es que debemos de ser bíblicos para orar. Porque dice la palabra del Señor, mi Dios, pues suplirá todas vuestras necesidades por orden de importancia o por prioridad. No importa, tú lo que estás esperando es que Dios supla porque estás creyendo que Él es bueno y misericordioso. Pero Él te va a llevar a la estatura de esa urgencia de las almas perdidas. Tú ya no vas a ver a las personas como, si se mueren, que se mueran. No quieren, son necios. Cuando el Señor cuenta aquella parábola del hombre que hizo, el Señor que hizo una fiesta de bodas, al final dice el Señor, no quieren venir. Ok, van a los caminos y traigan a los cojos, a los sordos, a los mudos, a los ciegos. Y dice, Señor, ya los trajimos y está llena la casa. Bueno, dice, vayan y forcen a entrar. Ven, fórcenlos a entrar. Hay personas que tienes que forzarlos. Ahí, porque es vital. Su vida se está yendo a la condenación eterna y tú sabes cómo detenerlo. Por eso es que Él nos va a llevar a esa urgencia. Amén. Busquemos en Proverbios capítulo 15, verso 8, por favor. Hay un cuerpo, hay un alma y un espíritu. Amén. Fíjese lo que Proverbios en el capítulo 15, verso 8 dice el escritor. La oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. ¿Cuál es mi gozo? ¿Qué me contestó la oración? Tal vez mi gozo es orar. Yo sé que muchos de ustedes tienen gozo al orar. Oran con gozo, cargas, dolores, lo que sea. Pero hay gozo en su corazón porque saben que están siendo escuchados y saben que van a ser respondidos. Pero mira lo que dice la oración de los rectos. Es su gozo. De los rectos, que no hay pecado oculto en ellos. De los rectos, que no miden a los otros con su religiosidad y quieren que los otros se alineen a su religiosidad. Estos son los rectos. Primero me someto yo a la plomada de Dios, antes de someter yo a otro a la plomada de la religiosidad. Amén. Cuando oras, esperas que Dios te conteste. Es importante para ti. Ahora no es la importancia de que Dios te conteste, sino es la importancia para ti de esperar hasta que te conteste. De esperar y caminar en esa fe, esperando que Dios te conteste. Porque Él tiene todos los recursos, tiene lo que tú necesitas y tiene, ¿qué más? La buena voluntad, agradable y perfecta. Dime si eso no es garantía para nosotros que Él nos va a contestar nuestra oración. Puede ser que alguna se tarde mucho tiempo, pero lo vamos a entender en el sacrificio de Cristo. Tiene un propósito. Amén. ¿Cuál es el problema en nosotros? Porque nosotros no queremos pagar el precio de ese propósito de Dios.
No queremos pagar el precio. Sabemos que es muy alto el precio. Ya termino, Miguel. Sabemos que es muy alto el precio. Entonces, tengo que ver con todo mi corazón qué estoy esperando yo para llegar a ese momento de comunión con Dios en donde yo pueda ver que estamos pidiendo más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos, porque como no lo entendemos, pero sabemos que Dios es abundante. Miren, ¿cómo nos metieron en la cabeza el famoso Malaquías 3:10? Y abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre. Nos gusta eso, ¿verdad? Es más, muchos dan por eso. ¿Sí? Si pudieran agarrar una onda más poderosa que la de David y tirarla al cielo para abrir un hoyo y que se caiga esto como que es la piñata, lo harían. Pero es que no es eso. Es que por mi oración persistente, con fe, limpio de pecado, ya confesado, un pecado que confesado delante del Señor, porque ahora yo estoy orando de acuerdo a la palabra del Señor, no demandándole a Dios, sino de acuerdo a su palabra. Ahora yo puedo esperar que el Señor abra ese conducto que va a traer la bendición de la respuesta. Amén. Pero estamos en una generación precipitada, ¿verdad? Todo rápido, necesito rápido. ¿Ustedes creen que Dios no tiene control del tráfico? Más que Metra, que Mixtra y que todos los demás. ¿Ustedes creen que Dios no tiene control de ese tráfico? Claro que sí. Dios sabe lo que está pasando aquí en el mundo en general, en las grandes ciudades. Ahora, ¿por qué no te saca Dios del tráfico? ¿Verdad? ¿Por qué no te hace un mini rapto? Y te saca de ahí, te pasa así como hizo con Felipe, hizo eso, ¿verdad? Con Felipe y como que me pasa para allá. Pero yo no quiero ir a predicarle al eunuco, yo quiero que me vea mi trabajo. ¿Por qué Dios no hace eso? Porque está trabajando contigo en los tiempos que tú no oras a solas. Tienes 1 hora, 45 minutos, hora y media en tu vehículo para hablar con Él. Miren, hermanos, esto no es, uno puede decir, no, pero entonces es así como oraciones chiripa, ma. No, es oración, es tiempo que Dios me está dando para reflexionar en su palabra, para meditar y para amar a mi prójimo. ¿Cuántos aman a los motoristas? Aquí nuestro hermano más, perdona, amado, sé que tú tienes que movilizarte en moto, pero por eso te amamos. Y que ya aquí hechos de amor. Dios nos pone a amar a la gente, no a insultarla, no a gritarle, no a echarle el carro encima. Ya no, Raúl ya no andas en bicicleta, ¿verdad? Ya no, gracias al Señor, mi hermano. Si es que él te iba a su trabajo en bicicleta. Es que Dios tiene un control tan especial. Y ese tiempo que nos está dando, hermanos, para orar. Está sentado en un lugar haciendo antesala, ora. Las almas que están allí son almas que posiblemente necesitan al Señor. Amén. Porque a veces nosotros queremos mi oración, mi necesidad, mi urgencia. Los demás que vean qué hacen. Miren, Pablo no se tiró del barco porque dijo, se va a hundir. Ya Dios él estaba advertido que iban a naufragar. Y Pablo no dijo, Señor, mándame una balsa o algo ahí, y se tira y deja a los marineros en el barco. Él dice, no, ninguno se va a perder. No tengan pena, no va a haber pérdida de vidas humanas. Amén. En tu casa hay vidas que están en la balanza. Bajo el techo que vives hay vidas que están en la balanza. Porque posiblemente la urgencia de tu oración debe ir orientada allí, pero tú estás orando por las cosas materiales. Que me dé esto, que me aumenten el salario, que me den esto, que me pongan aquello. Y las almas están en la balanza. Bajo tu mismo techo. Amén. Tal vez no extendernos hacia el otro lado. Era lo de anoche, que era el tema. La familia extendida.
Allí. Allí es donde debes de llegar. Tu oración primaria debe de ir ahí a las almas perdidas. ¿Las cosas materiales vendrán por añadidura o no? El Señor lo dice, lo que está haciendo es refiriéndome a su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Estoy siendo bíblico. Eso es lo que tú tienes que ser bíblico, bíblica, hermana, cuando ores. ¿Qué quiere? Porque entonces estarás haciendo la voluntad de Dios. Estarás orando en línea con la voluntad de Dios. Amén. Nuestra vida espiritual no debería de estar alineada a las cuestiones materiales de la sociedad. Nuestra vida espiritual no puede estar alineada y no debe estar alineada a las cuestiones de la sociedad, porque ese es el sistema del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, de tal manera que aunque el hombre y la mujer terrenal está funcionando, cumpliendo labores, horarios, metas, propósitos, objetivos, etcétera, etcétera, para el mundo, espiritualmente tú estás agarrado y agarrada del Señor y sabes que tu oración va a ser eficaz siempre y cuando esté alineada a la palabra del Señor. Amén. Esto es importante. Yo creo que cuando nosotros vemos la importancia de las almas, tenemos que ir a un punto que Pedro menciona. Amén. Vayamos a la primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 1 y verso 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Me dicen amén para que sepamos que estamos leyendo lo mismo. Amén. Siendo renacidos, o sea, nacer de nuevo, volver a nacer, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la semilla del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y me gusta lo que dice en el verso 24. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. Como seres espirituales nosotros tenemos vida eterna. Como seres terrenos somos como la hierba del campo. Pasa. Judas en su carta dice que es como niebla. ¿Y cuánto tiempo dura la niebla? Amén. Tremendo. Dice ahí que nosotros fíjense bien, ¿cuál es nuestra medida humana? ¿Cuál es tu medida humana? Los días, las horas, los minutos y los segundos. Por favor, no pierdas de vista eso, hermano y hermana, para que no te envanezcas con tu vida y creas que vas a vivir como Enoc o como Matusalén. Nuestra vida está medida por horas, días, horas, minutos y segundos. Por eso es que debe haber en nuestro corazón gratitud cada vez que nos levantamos, ¿verdad? Sí, Señor, gracias. Porque tengo la oportunidad de brillar, de ser luz para las naciones, luz para la gente este día. Voy a trabajar bien, voy a rendir bien, voy a ser eficaz en mi trabajo, en mis estudios. Voy a ser un testimonio de que yo pertenezco a un Dios que cuando a alguien le falta sabiduría le da abundantemente. Amén. Entonces, Pedro dice, siendo nacidos de nuevo, volviendo a nacer, no de una simiente corruptible como la que teníamos. Espiritualmente tú y yo tenemos garantizada la vida eterna. ¿Sí? Algunos dicen, no, pero es que la vida eterna se pierde. La pierde el que no ha nacido, no, el que ha nacido no la pierde. ¿Verdad que no? Se quedan algunos así como, saber, yo no creo eso, pastor, pero porque la Biblia tiene algunos versículos que a veces parece contradecirlo. Amén. Y miren lo que dice en el versículo 25, y aquí es donde tú tienes que agarrarte para tu oración. Estoy leyendo 1 Pedro capítulo 1, 1:25.
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es así. La palabra de Dios permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, yo oro en función a la palabra del Señor. El fundamento de mi oración es la palabra del Señor. Amén. Y aquí quiero, pues tal vez voy a dar un gancho al hígado. Una amiga inglesa nuestra de la familia dice una patada al hígado, dice para ella, la primera vez que comió pepeán, ella dice, fue una patada al hígado esa comida. Comí entrañas, estaba comiendo un revolcado, creo yo. Amén. ¿Cómo sanas tu alma? ¿Por medios físicos? Porque así es como recurren las personas a sanar su alma, a tomar antidepresivos, a tomar pastillas para dormir, a tomar pastillas que los tranquilicen un poco, o a ir al psicólogo, al psiquiatra. Esos son los medios físicos. El problema es que cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, son medios anticristianos. No tengo nada absolutamente contra los psicólogos, por favor, nada absolutamente. Es que el punto es, ¿qué hago yo cuando tengo una necesidad? ¿Qué hago yo cuando mi alma está turbada, confundida? Cuando mis emociones están desestabilizadas, ¿a quién voy? ¿Cuál es tu necesidad importante en ese momento? Que tu alma se aquiete. ¿Cuántos saben el Salmo, cómo empieza el Salmo 103? ¿A quién le habla? ¿Al espíritu? ¿Al alma? Porque David estaba metido en una cueva. Habían 2000 hombres que lo andaban persiguiendo para matarlo porque tenían instrucciones de Saúl de matarlo. Y él seguramente ya estaba desanimado. Gente que metió en una cueva. Yo acabo de leer y les conté la semana pasada de ese muchacho que se metió a una cueva. Instagramer, estos famosos youtuber, Instagramer o no sé cómo se llama. TikToker también. Y se metió ahí para filmar y todo y se entró el oso. ¿Ah? Y entró el oso. Es que él estaba adentro filmándose y todo y entró el oso. Ahí dice, entró el dueño de la cueva, ¿verdad? Ahora, David estaba expuesto a eso también, mordidas de serpiente, mordidas de escorpión. Y él allí, sabiendo que no podía salir, porque si salía lo iban a ver y lo iban a matar. Y él dice, bendice alma mía, le habla a su alma. ¿Sí? No fue a buscar de la boca del monte. A decir, no, ayúdame, ¿cómo salgo de este? ¿Cómo salgo de esto? Decime cómo salgo, dígame cómo salgo de esto. Y David ahí solo en esa cueva, como tú y yo, estamos solos ante la presencia del Señor en nuestra necesidad urgente e importante. Alma mía, le habla a mi alma, porque mi alma es la que tiene los problemas. Te aquietas. ¿Mm? Te aquietas. Veí en una película, a mí me gustan mucho las películas familiares o comedias, me gusta reírme. Y la anciana salió de su casa y el perrito atrás de ella. Y dice, regrésate, ¿verdad? Y seguía así, el perrito se quedó así, ya siguió y el perrito siguió. Regrésate. Y ya iba a llegar a la parada del bus y el perrito atrás de ella. Y entonces se regresa y va y le da una patada al perrito y dice, que te regreses, te digo, ¿verdad? Y entonces el perrito se regresó. Uno dirá, están lastimando a los animales. Yo no sé, era una película, yo no te estoy diciendo que fue mi vecina. Pero fíjate bien en esto. Debes de ordenar, tú tienes el poder porque somos seres espirituales, somos hombres y mujeres que nos movemos en el espíritu. Y debes de ordenarle a tu alma que se aquiete. ¿Mm? Mira cuántas soluciones te dan ahí. Mi esposa me estaba enseñándolas. Dice, cuando usted tenga ansiedad, ponga su mano en el corazón y empiece a respirar. ¿Verdad? O póngase la mano aquí, o póngasela por aquí, o no sé qué. Y la gente se pone a hacer esas micadas, hermano. Pero la palabra del Señor te dice que
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos la misericordia, la gracia y el oportuno socorro. ¿Verdad? Y aquí no, póntela aquí. Ahora hace un brazo para acá. Yo el otro día me reía porque dice, para los hombres, y como yo soy de la tercera edad, jovita, me decían los hombres, mire, para los de la tercera edad, y entonces sale un hombre haciendo una cosa, cruzando la pierna, así, yo hago así, me quedo trabado ahí, yo me pongo peor. Le digo, ¿cómo? Dice 3 formas para que usted se le quite el dolor de cintura. Y hace unas cosas que, de verdad, hermano, es un contorsionista el hombre. Digo, eso no puedo hacer yo. Entonces, ¿qué hago, Señor? Pongo mi mano, Dios. Tú me creaste, tú creaste cada hueso de mis huesos, Señor. Padre, yo creo. Y miren, yo he visto milagros. Pero es que aquí dice, por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido curados. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, ¿cómo va a ser tu oración? Porque aquí está la importancia de la oración. Amén. Si usted asiste fielmente a la iglesia, colabora en algún ministerio, ofrenda a la iglesia, pero usted no ha nacido de nuevo, usted está viviendo engañado. Es necesario nacer de nuevo. Miren, es quizás volver a tomar esa frase de Jesús a Nicodemo. Pues es necesario nacer de nuevo. No, yo lo que quiero es un trabajo. No, yo lo que quiero es ganar más. No, yo lo que quiero es pagar la hipoteca de mi casa. No, os es necesario nacer de nuevo. Luego vendrá lo demás. Pero primero debes de hacer de nuevo. Porque puedes pagar todo y tener un excelente salario y tener el carro que quieres, el esposo o la esposa que quieres. Medio se desarman en el camino, pero más o menos teniendo esto. Y de todas maneras tu alma no es salva. Puedes ir a la iglesia siempre y ser un colaborador de la iglesia, pero si no has nacido, no. Ahora, ¿cómo se nota que naciste de nuevo? ¿Cómo sé que naciste de nuevo? Por sus frutos. Simple. Jesucristo no se complicó la vida. Por sus frutos lo conoceréis. Hermano, aquí no hay que darle más vueltas al asunto. Tus frutos van a mostrar si eres una persona nacida de nuevo o si solo eres religioso o religiosa asistiendo a una iglesia. Tratando de acallar la conciencia, ¿verdad? Ahí es la conciencia para sentirme bien, ¿verdad? Amén. Terminamos ya con esto. Vayamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, antes de la crucifixión. Gracias, amado. Evangelio de Mateo, capítulo 27, por favor. El primer evangelio, por lo menos nominalmente aquí en lo que es la Biblia. Y busca, por favor, el verso 46. Ya vamos a concluir. Mateo 27, 46. Este es Jesús. Cerca de la hora novena, ¿qué hora era para nosotros en nuestro calendario gregoriano? ¿Cuál? 3 de la tarde. Aquí era la hora novena, 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hizo el Padre ante esa petición de su Hijo? ¿Qué hizo Dios? Es el Hijo de Dios. Está en la cruz del Calvario y él dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué contestó Dios? Nada. No le contestó nada, lo dejó ahí. Tal vez dicho cruelmente, es lo dejó ahí. El Padre no le contestó nada. Ya Jesús había tenido una experiencia similar en Getsemaní, ¿verdad? Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería?
¿A qué copa? ¿Qué crees que estaba haciendo? ¿Por qué crees que a Jesús en Getsemaní, él estaba en una presión y en una tensión tremenda que aún gruesas gotas de sangre, el sudor se convertía en gruesas gotas de sangre? ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo quería matar en el huerto de Getsemaní. Satanás no quería que llegara a la cruz y lo iba a matar en Getsemaní. Y el Padre no le contesta. Y dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice que tampoco el Padre le contesta nada, porque Jesús tiene que tomar la decisión. Él se lo dice a Pilato: si yo quisiera, si mi reino fuera de este mundo, mi Padre mandaría una legión de ángeles. Ven, o sea, Jesús tenía la solución para él de no morir. Por eso él está luchando con Satanás, está allí en Getsemaní tratando de matarlo para que no llegue a la cruz del Calvario, para que la profecía no se cumpla. Satanás conocía la profecía. Y él clama a su padre, el padre no le contesta. Y va a la cruz y le dice al padre: ¿por qué me has desamparado? Y el padre no le contesta tampoco. Hasta que llega ese momento que él dice: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza en una actitud de sujeción. Fíjate bien que dice: y se desmayó, cayó inconsciente. Él dice: nadie toma mi vida. Y él dice: él inclinó la cabeza ante el Padre, rindiendo ese sacrificio para que tú y yo tengamos vida. Amén. Glorioso, ¿verdad? Y termino con esto. Voy a pedir a mi hermana Normita que se prepare allí. Vamos a escuchar una adoración al Señor. Pero quiero que salgas de este lugar con una pregunta. ¿Ya aprendiste cómo orar? Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si el Padre atiende el ruego de su Hijo y lo quita de la cruz cuando todavía no ha muerto clínicamente? ¿Qué hubiera pasado contigo y conmigo? Estaríamos perdidos. Casi por poquito, unos minutos más, y nos hubiéramos salvado. No, Jesús determinó quedarse hasta el final. Y él inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Amén. Así es que en esas oraciones no contestadas, voy a pedirles que nos pongamos de pie, por favor. Y que por un momento, mientras escuchamos esta alabanza, por un momento, amado hermano y hermana, de verdad no salgas de este lugar. No salgas de aquí sin entender cuál es la importancia de las peticiones que tú tienes al Señor. Qué tan importante es lo que tú le pides y qué tan perseverante vas a ser cuando ores. Porque hay almas que están en la balanza y algunas de esas almas están cerca de ti. Algunas de esas almas viven bajo tu techo y están en la balanza. Que esta mañana el Señor, el Espíritu Santo, traiga a tu corazón la convicción de que cada vez que te acerques al Señor, que cada vez que lleves un asunto que para ti es importante, no dejes de orar. No dejes de orar. Mira, Jesús, Él llegó al final de su propósito. No es que el Padre no lo escuchó. Y es probable que alguna de las oraciones, alguna de las peticiones específicamente, amado hermano o hermana, Dios no te las ha contestado y posiblemente no te las va a contestar hasta que hayas cumplido su propósito o hasta que se haya cumplido su propósito en ti. Y mientras cerramos nuestros ojos,
Tomemos 2 minutos, 3 minutos. Padre, yo te pido que siembres una semilla de urgencia y de importancia en el corazón de mis hermanos sobre las almas perdidas, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que pongas en nuestro corazón una urgencia de orar, clamar, rogar y gemir por las almas perdidas. Porque entonces habremos entendido y aprendido la importancia de cada petición que te hagamos a ti, Señor. Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos, Señor. Que podamos entender el propósito tuyo. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. No nos dejes salir del umbral de esa puerta, Señor, sin entender íntimamente el propósito tuyo de las oraciones no contestadas, para que en todo esto nuestra verdadera dependencia esté en ti.